Si uno de tus objetivos de este año es empezar a invertir y quieres conocer cuáles son las mejores opciones de inversión y quieres analizar un poco más sobre el mundo de las inversiones, de los portafolios, de los fondos de inversión, en este video te voy a mencionar los 5 mejores fondos del 2023 para que conozcas, identifiques y sepas cuáles son los criterios que tú puedes llegar a utilizar para identificarlos. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Vamos. En el último video estuvimos hablando sobre hacer inversiones en CDTs y les dije que una de las opciones que tenemos hoy en día son obviamente un poco las inversiones más tradicionales, que es por ejemplo las inversiones en portafolio, en renta fija, renta variable. Y una de las preguntas que siempre me hacen es: Brian, pero ¿cuál fondo es el mejor que existe en el mercado? Por eso aquí hoy te voy a estar explicando dónde puedes encontrar y cuáles para el momento de que estoy grabando este video es o son los mejores fondos para que tú puedas llegar a analizar si son los que tú quieres llegar a invertir. Pero como siempre me gusta explicar qué es esto de los fondos, qué es esto de un FIC. Un FIC es un fondo de inversión colectiva que se centra en construir un portafolio con diferentes tipos de productos. Pueden ser productos como acciones, como bonos, como CDTs, inversiones inmobiliarias, entre muchas más cosas. Estos fondos o portafolios son administrados por sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa, aseguradoras, fondos de pensiones, entre muchos más. Tú puedes llegar a tener diferentes tipos de fondos. Puedes llegar a tener fondos abiertos o fondos cerrados. ¿Cómo así? Fondo abierto es aquel en el cual tú puedes llegar a entrar y salir del fondo prácticamente en cualquier momento. Los fondos cerrados son aquellos en los cuales tienen una serie de restricciones o condiciones mucho más grandes, por ejemplo, los montos mínimos de inversión y los tiempos de permanencia. Pero entonces, ¿qué tipo de inversiones hacen estos denominados FICs? Aquí te voy a explicar. Lo primero es que tú debes tener claro que hay dos tipos de rentabilidades: las rentabilidades fijas y las rentabilidades variables. Las rentabilidades fijas son aquellas que tienen una tasa de interés en la negociación o en la ganancia, que principalmente las vemos en los instrumentos como son los CDTs, los bonos, los títulos del mercado colombiano, del gobierno colombiano, que son los TES, entre muchos más. Entonces, este tipo de instrumentos pagan una tasa de interés, por eso se denominan renta fija. Y los de renta variable son aquellos que su rentabilidad efectivamente no se puede garantizar. Y es, por ejemplo, aquellos donde tú haces inversiones en acciones, en portafolios, en otros fondos, en ETFs, entre otros. Por ejemplo, si hay un fondo que invierte en acciones, como es la acción de Ecopetrol, pues la acción de Ecopetrol sube y baja todos los días. De esta forma, el precio y la ganancia varían también cada día, cada mes. Por eso es que se denomina renta variable. También el fondo va a depender del tipo de perfil de riesgo de este fondo. Recuerda que podemos clasificar los fondos en 3. El conservador, que son los de menos riesgo; los moderados, donde el nivel de riesgo es justamente un poco más alto, pero sin necesidad de un altísimo riesgo; y efectivamente el último es el arriesgado o de alto riesgo. Este último fondo sí puede llegar a hacer inversiones principalmente en productos que se estima y se espera una alta rentabilidad, como son los productos de renta variable. Entonces, cuando tú vayas a ir a una fiduciaria, lo primero que te van a preguntar es ¿qué tipo de perfil de riesgo tú tienes? Y recuerda que es una de las preguntas que tú te tienes que hacer como inversionista, ¿sí? No importa cuánto monto quieras invertir, siempre pregúntate: ¿yo qué perfil de riesgo tengo? ¿Tengo un perfil de riesgo agresivo, moderado o conservador? Porque esto te va a ayudar cuando vayas a ir a una fiduciaria y te pregunten esto. Tú ya vas a decir: mira, yo creo que soy, o mi autoevaluación indica que soy de un perfil agresivo. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando tú vayas a buscar el mejor fondo de inversión para ti, puedes analizarlo de acuerdo a ese perfil de riesgo. Una de las estrategias que yo le recomiendo a las personas es: analice para cuándo y por qué está necesitando ese dinero. Si por ejemplo es para tu pensión, puede ser que te falten 10, 20, 30, 40 años para pensionarte. Entonces puedes tener y asumir un riesgo mucho más alto, ¿sí? Porque si es, por ejemplo, para tu pensión voluntaria, tú puedes llegar a hacer inversiones en fondos y esperar 20, 30, 40 años y ganarte toda la rentabilidad de aquí en adelante.
Entonces, esas preguntas te van a ayudar mucho para tomar la mejor decisión. Pero, Brian, ¿cómo se obtiene esto de las rentabilidades? ¿Cómo hago las inversiones en los FICs? Bueno, lo primero que tienes que tener claro es que tú estás haciendo una compra en algo que se denomina una unidad. Cada fondo, tú lo que vas a comprar son valores, son unidades. Entonces, por ejemplo, si hay un fondo en una fiduciaria, que puede ser Fiduciaria Bancolombia o Valores Bancolombia, ellos te van a decir, mira, el valor de la unidad de este fondo es de 10.000 pesos. Y tú vas a ir comprando unidades, entonces compras 10 unidades, 50 unidades, 100 unidades. Como el valor de la unidad depende de los productos en los cuales invierta, ya sea acciones, CDTs, bonos, acciones locales, internacionales, la gran cantidad de productos que se puede llegar a hacer, a medida que esos productos suban y bajen su valor, su precio, el valor de la unidad del fondo que tú estás comprando o adquiriendo también va a subir o bajar. De ahí es que se obtiene la rentabilidad que vamos a ver a continuación. Entonces yo te prometí que te voy a indicar aquí cuáles son los mejores fondos que existen en este momento, pero te voy a explicar para que tú lo puedas llegar a hacer en cualquier momento y tú quieras analizar en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Cuando vayas a ver este video, esto te va a ayudar para que tú puedas llegar a cotizar y analizar el mejor fondo de acuerdo a tu perfil de riesgo. Lo que vas a hacer es vas a ingresar a la página que se llama CFIC Colombia, ¿listo? Esta es la Sociedad de Fondos de Inversión Colectiva. Allí tú vas a poder ingresar a la sección que se denomina Rentabilidades y Estadísticas de los FIC. Las entidades tienen un tiempo para publicar y reportar a la Superintendencia Financiera cómo les ha ido cada semana. Generalmente, esta información es reportada con un rezago de máximo un mes, pero en general vas a encontrarlo por ahí a 2 semanas. Es decir, que si estás hacia el 30 de abril, 30 de mayo, vas a tener información generalmente 15 días antes de cuando estés haciendo el análisis, para que lo tengas presente. Entonces, lo que vas a hacer aquí es vas a seleccionar la fecha o las fechas que tú quieras hacer el análisis, mirar cuáles son los mejores fondos. En este momento lo estoy grabando el 14 de mayo, pero como te mencioné, lo más seguro es que la información de esta última semana no se encuentra disponible. Entonces, simplemente voy a buscar una semana antes, que va a ser el 5 de mayo, para mirar cómo están los portafolios. Entonces, voy a seleccionar la fecha. Posteriormente voy a donde dice administradoras, voy a decir marcar todos, porque yo quiero mirar todas las entidades que administran fondos de inversión. En categorías tú puedes analizar por diferentes tipos de portafolios, si son instrumentos de renta fija o renta variable, que ya te expliqué. Y en grupo de participación, si es para público general, es lo que yo te recomiendo, porque hay algunos fondos donde solamente se pueden hacer inversiones con muchísimo dinero, inversionistas institucionales, entre muchos más. Entonces, los requisitos son mucho más grandes. Y como espero que el que esté viendo este video, pues es una persona que quiera empezar a trabajar en esto de los fondos, que de pronto no tenga mucho capital, esta información es perfecta para ustedes. Entonces, seleccionamos público general. Y en fondos vamos a seleccionar marcar todos, porque queremos ver de todos los 108 fondos que aquí tiene disponibles, cuáles van a ser los mejores en este momento. Vas a dar clic donde dice generar y descargar archivo de Excel y vamos a analizar qué fue lo que nos descargó. Como te mencionaba, tú debes analizar para qué quieres hacer esta inversión. Si quieres hacer una inversión en el mediano o largo plazo, yo te recomendaría que miraras la columna que se llama rentabilidad anual. Si, por ejemplo, tú quieres hacer inversiones mucho más rápido, necesitas el dinero más rápido, yo te recomendaría revisar la información que dice rentabilidad diaria o rentabilidad mensual. Claramente, pues tú puedes llegar a identificar qué es lo que te indica esto. La rentabilidad anual va a ser los últimos 12 meses, cómo le ha ido a los fondos. Como lo que yo quiero mostrarte es justamente cómo es la gestión de las personas que administran estos portafolios, vamos a mirar cuáles son los 5 mejores fondos de acuerdo al último año. Vamos a empezar con el número 5. El número 5 es de la administradora de acciones y valores, donde en el último año ha generado una rentabilidad del 13.73%. Y es el fondo que se denomina Fondo de Renta Fija en pesos de mediano plazo. Una recomendación que te voy a dar es que entremos a la página de acciones y valores, buscamos este fondo y allí tú puedes verificar todas las condiciones. Yo lo que te recomiendo es que mires, por ejemplo, las notas técnicas, los reglamentos, cuáles son las características de esta inversión, si es una inversión abierta, si es una inversión cerrada, cuáles son los requisitos para que tú puedas llegar a ingresar a este fondo, los montos mínimos, porque hay algunas entidades que te permiten hacer inversiones de 100.000 pesos, como algunas que te dicen estos fondos no
te permiten menos de 10 o 20 millones de pesos. Entonces todo eso lo podemos ver. Vamos a hacer el ejemplo con esta de acciones y valores. Entonces, como estás viendo en este momento en la pantalla, vamos a tener este rendimiento de la empresa de acciones y valores, se llama Fondo Axival Renta Fija 180, donde te indica cuál es el valor del monto, más de 28.000 millones de pesos, cuál es la rentabilidad mensual, semestral y anual. Recuerda que aquí estamos tratando de mirar portafolios con rentabilidades anuales. Lo que nos indica es que vas a tener la posibilidad de tener un portafolio que es diversificado, que está asociado a cada propósito o proyecto personal. Tienes la posibilidad de hacer una renovación cada 180 días, es decir, que el portafolio se va actualizando cada 180 días. Tienes la posibilidad de manejar un perfil de riesgo conservador en este portafolio. ¿Listo? Y en la parte inferior puedes ver el reglamento, el prospecto, la rendición de cuentas, ficha técnica, el informe diario, todo este tipo de información que te recomiendo que la analices muy bien. Vamos a conocer el cuarto mejor fondo de este último año. Vamos a ver que es el administrado por Credicorp Capital y es un fondo de renta fija internacional que se llama Credicorp Capital Dólar Efectivo. Vamos a entrar a la página a ver un poco más. Entonces, mirando la página te puedes dar cuenta el perfil de riesgo. En este caso, el perfil de riesgo de este fondo es un perfil agresivo, ¿vale? Es un tipo de abierto sin pacto de permanencia. Debes tener una inversión mínima de 1 millón de pesos y los retiros o adiciones son también de mínimo 500.000 pesos. Entonces, fíjate que este portafolio está en el cuarto lugar, pero tiene un perfil de riesgo muy diferente al que acabamos de ver en el quinto lugar. Como te lo mencionaba, cada uno de los fondos y los portafolios tienen diferentes niveles de riesgo y tú puedes seleccionar el que más se acomode a tu perfil de riesgo. Bueno, y en tercer lugar vamos a encontrar el fondo administrado por BTG Pactual que se denomina portafolio dinámico. Vamos a ver la página de ellos. Como puedes ver en este momento en la página, ingresamos a la página de BTG Pactual donde encontramos el fondo. En la parte inferior vas a encontrar el prospecto, el reglamento, las fichas técnicas. Vamos a ver el prospecto. Aquí encontramos cuánto es el monto mínimo de inversión, que es de 1 millón de pesos. Dependiendo del tipo o la categoría del inversionista, pues en este caso va a tener la posibilidad de hacer una inversión con menos o mayor dinero y los costos de administración también van a ser diferentes. Finalmente, dentro del mismo prospecto, tú puedes mirar cuál es el objetivo de la inversión y el nivel de riesgo también. En este caso, aquí nos dice, el objetivo del fondo es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión local multiactivo de riesgo agresivo. Entonces, este portafolio también tiene un enfoque de riesgo muy alto. Bueno, y en segundo lugar de nuestros mejores fondos del 2023 vamos a tener el administrado por Global Securities, donde este portafolio se llama Renta Crédito. Vamos a verlo en la página. Si ingresamos a la página de Global Securities vas a encontrar esta alternativa de inversión. Nos dice que el plazo de permanencia es de mínimo 1 año, que el perfil de riesgo es alto, que la inversión mínima es desde 200.000 pesos y nos está indicando aquí también la rentabilidad histórica del último mes, del último año, de los últimos 6 meses. ¿Listo? También te indica aquí cuáles son las ventajas, los riesgos y el perfil que te recomienda que tú tengas si tú quieres invertir en este tipo de portafolios, ¿vale? Ten muy presente que en este caso la inversión es bastante baja, son 200.000 pesos, pero tienes que tener un plazo de permanencia de 1 año por lo menos. Este es nuestro segundo mejor fondo hasta este momento en el 2023. Y llegó la hora de conocer cuál es el mejor fondo del 2023 hasta el momento y es el administrado por la gente de BTG Pactual también, que se denomina Credivalores 1. Vamos a ver en la página qué tipo de fondo es. Entonces, cuando entramos a la página te puedes dar cuenta que aquí nos dice que es un instrumento de inversión de largo plazo con un riesgo moderado o alto dependiendo del tipo de inversionistas. Recuerda que en este tipo de páginas es necesario y te recomiendo que mires el prospecto y el reglamento, así como las últimas notas técnicas. Allí vas a poder conocer en qué invierten este tipo de fondos, cuáles son los riesgos, cuáles son los requisitos, cuáles son los montos mínimos de inversión. Cuando entramos al de la página, nos damos cuenta aquí que hay dos tipos de portafolios, el de clase A y el de clase F. El de clase A requiere un monto mínimo de inversión de 5 millones de pesos. Adicionalmente, este es un fondo cerrado, es decir, que debe tener un plazo mínimo de permanencia y adicionalmente solamente se puede ingresar al fondo en ciertas fechas o en ciertos momentos.
Adicionalmente, como lo mencionaba, es un fondo de riesgo alto, ¿sí? Entonces, todo esto lo debes tener muy presente al momento de tomar las mejores decisiones. Entonces, te acabé de presentar los 5 mejores fondos del 2023 en su rentabilidad anual. Hay otros fondos que también podrías llegar a analizar, pero que no salieron en este listado porque son fondos inmobiliarios o son fondos cerrados para altos inversionistas, es decir, que los montos de inversión son superiores generalmente a los 2.000 millones de pesos. Si tú quisieras ver cualquiera de los otros fondos que de pronto tú quieras analizar, como pueden ser los fondos de Fiduciaria de Occidente, de Fiduciaria de Bogotá, de Fiduciaria de Bancolombia, entre cualquiera de las otras entidades, tú lo puedes ver aquí en esta página que te mencioné, que se llama CIFIC, donde vas a encontrar el listado de los fondos, el listado de las rentabilidades, de los riesgos, y así de esta forma tú puedes analizar de una única forma y en un único lugar cuál puede ser el mejor fondo para ti. Pero entonces ahora tú te preguntarás, bueno, Brian, ya me mostraste cuáles son los mejores fondos, pero ¿realmente es una buena inversión? Bueno, aquí sí te tengo que aclarar que recuerda siempre que esto no es una recomendación de inversión, sino que aquí yo te muestro diferentes formas para que tú puedas analizar realmente cuál es la mejor para ti. En el año pasado y en el 2020 que estuvimos en pandemia, los fondos tuvieron unas rentabilidades muy negativas, ¿sí? Pérdidas. Pero en los últimos meses hemos visto un poco la recuperación porque la renta variable está empezando a subir un poco más que la renta fija, que es la que va a empezar a decrecer por las tasas de interés que van a empezar a bajar. Entonces realmente siempre va a haber ganancias y pérdidas, ¿sí? Lo que importa es que tú tengas claro que puedes llegar a asumir esas ganancias, que puedes llegar a asumir esas pérdidas. Eso es supremamente clave. Te voy a dar aquí ahora las recomendaciones para que tomes las mejores decisiones. Lo primero es selecciona un muy buen administrador de inversiones, una muy buena fiduciaria, sociedad comisionista de bolsa o cualquier entidad con la que quieras hacer la inversión de tu portafolio. Para ello, ten presente las calificaciones que estas entidades tienen de nivel de riesgo. Conoce e identifica cuáles son los grupos financieros y económicos que los respaldan. Y adicionalmente también analiza muy bien quiénes son los administradores de los portafolios, quiénes son los que están gestionando tu dinero. También la otra recomendación es ten muy presente el principio de diversificación. No metas todos los huevos en la misma canasta. Tú puedes llegar a invertir en cualquier fondo, en cualquier fiduciaria. Analízalo si puede ser lo mejor para ti. También te recomiendo que, por ejemplo, busques primero aquellos fondos donde tengas vínculos financieros con el grupo económico. Por ejemplo, si tienes cuentas en Grupo Aval, a veces puedes llegar a obtener ciertos beneficios por la excepción o el no pago de algunos impuestos como es el 4 por mil, ¿sí? O débitos automáticos mucho más rápidos y mucho más eficientes. Entonces puedes llegar a analizarlo si es una buena alternativa para ti. Mi otra recomendación es verifica, y algo que me gusta a mí mucho es, me gusta mirar si tienen plataformas digitales, es decir, si yo puedo hacer las inversiones desde el celular. No todas las fiduciarias tienen realmente esa opción. Si tú eres de pronto las personas que no tienen mucho tiempo de ir hasta una oficina a entregar los papeles, a consignar un dinero, pues realmente de pronto hay algunos fondos y algunas fiduciarias que tú tendrías que excluir, ¿sí? O si no tienen una asesoría personalizada. Recuerda que yo hice un video donde hablé de TIBA, donde te mostré paso a paso cómo realmente yo desde mi celular puedo hacer inversión en cualquier tipo de fondo de los que son administrados por ellos. Recuerda también que te voy a dejar aquí el link para que si quieres hacer inversiones en TIBA utilizando mi código, tú puedes llegar a tener un beneficio de hasta 10.000 pesos o tips como parte de tu primera inversión y yo también recibiría una comisión. Entonces te lo recomiendo si quieres hacer inversiones en TIBA. Y mi última recomendación y más importante, siempre evalúa y conoce muy bien las inversiones que quieres hacer, ¿sí? Es importante que te eduques, que conozcas qué es una renta fija, qué es una renta variable, cuáles son los productos en los que invierten este tipo de portafolios, cuáles son las garantías, cuáles son los riesgos. Recuerda que aquí hay un riesgo muy importante que se denomina riesgo de mercado. ¿En qué consiste? Que suben los precios, bajan los precios, sube el valor de la unidad, baja el valor de la unidad, un día ganas, otro día pierdes, ¿vale? Entonces es importante que tengas claro hasta qué punto tú puedes llegar a soportar si el portafolio no le empieza a ir muy bien, ¿vale? Todo esto recuerda que se conoce como perfil de riesgo. Conoce tu perfil de riesgo y de ahí en adelante serás muy feliz. Si te gustó este video, no se te olvide suscribirte, darle un gran like. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que seguiré haciendo videos para poderte enseñar cuáles son las estrategias de inversión, cuáles son los productos de inversión. En un próximo video estaré hablando sobre la plataforma de inversión Troop, donde
puedes hacer inversión inmobiliaria en locales comerciales con montos que ni te imaginas. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.